Lidia, doctor. Feliz día, profe. Gracias. Feliz día, profesor. Gracias a todos. Lo que les voy a pedir, que por favor se muteen, salvo que quieran decir alguna cosita y se desmutean. Pero si no, normalmente manténganse de esa forma para que nos pueda servir mejor la señal. Y con esto no escuchar nada. ¿Arrancamos? ¿Estamos? Bueno. Haciendo un breve repaso, en nuestra charla anterior, más allá de recordarles que un chancho no se engorda en un día, que tenía que ver con el estudio, que tenía que hacerse en forma periódica, continua, para que sea positivo, habíamos, que era la que íbamos a hablar, hicimos como un cuentito de un choque y de todas las escalas, pisos o instancias judiciales que existen dentro del proceso para que ustedes se vayan acercando a la idea. En ese sentido, yo también les dije que había que tener y leer y empezar a interiorizarse para conocer la unidad 3 del sistema judicial argentino, una serie de materiales, algunos de los cuales yo ya se los había subido, como puede ser la 5827, la 5827 desarrollada o con comentarios, como puede ser los puntos 1 y 2 pormenorizadamente desarrollados, de los puntos 3 a 13, siempre estamos de la unidad 3, y a ese material habíamos también acompañado con unos PowerPoint para tratar de facilitar lo que ustedes puedan aprender. Hoy vamos a tratar de empezar a leer juntos las normas para el jueves que viene, no, el jueves primero terminar con la unidad. El jueves 24 va a dar clases el doctor Bustos, va a dar clase con respecto a universidad y a abogado, es decir, para aquellos alumnos que son de elementos, ya que en teoría estas dos bolillas no están. Vamos a ver el 1 de octubre para un poco terminar la bolilla. En el transcurso del tiempo, ustedes con mail para cualquier tipo de duda, aclaración, referencia, etc. Doctor, se está cortando el audio. Bueno, pienso que lo están grabando del centro, porque ahí con la señal no podemos hacer nada. Espero que ande lo mejor. Informa que su señal es baja, doctor. ¿Y ahí puedo hacer algo? Por ahí si está el celular puede usar sus datos. Está bien, no, apago el celular directamente. Esperemos que ande mejor. Entonces, de lo que vamos a hablar es del sistema judicial argentino, que está enfocado en la unidad 3 del programa. Cuando hablamos del sistema judicial argentino, que al igual que la Constitución Americana de 1787, que es la primera gran constitución, yo les diría casi en el mundo y por supuesto que en América, y con respecto al sistema judicial, que es de lo que hablamos concretamente, se sienta en dos grandes pilares. Uno, que lo vamos a conocer con el nombre de federal, y otro que lo vamos a conocer con el nombre de provincial u ordinario.
El federal tiene su origen en la Constitución Nacional. Recuerden que la nación se forma con el conjunto de las provincias. Primero existen las provincias, cuando ellas se unen, forman la nación. Y en ese sentido es el preámbulo de la Constitución Nacional que habla de esa unión y de los poderes que se delegan a la nación y de los poderes que se reservan en cada una de estas provincias que integran la nación. En ese aspecto tenemos que vernos el preámbulo, el artículo 5, 121, 123, 126, 75, inciso 22, de la Constitución Nacional como elementos fundamentales para entender el sistema federal. Es aquel sistema judicial que está en todo el país, independientemente de donde ocurra el hecho, en virtud de lo normado en los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional. Por supuesto que esto también está en uno de los trabajos que yo le mandé para que lo vayan viendo y estudiando. Entonces, paralelamente al sistema federal, que es el que ocupa toda la nación, cada una de las provincias se reservaron para sí el dictado también de un sistema judicial, el que lo vamos a conocer con el nombre de ordinario provincial. Vuelvo. Esto es en base a la serie de artículos que yo les mencioné. Por favor, aquellos que mutéense para no salir en la charla. Por favor, muteate. Disculpe, no me di cuenta. Vale. En base a eso tenemos dos grandes pilares del sistema judicial argentino. Uno federal y otro provincial. El provincial está también basado a partir del artículo 160 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que fundamentalmente, y como toda constitución, marca los grandes lineamientos. El tema macro indica las pautas, cómo va a estar compuesto el Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires. Y deja sujeto a una ley para que pormenorice, detalle, puntualice cuáles van a ser los órganos del Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires. En razón de lo cual, el Congreso Provincial, allá por los años 50, dicta la Ley 5827, que es la ley que organiza, indica, detalla cuáles van a ser los órganos y dónde van a estar del Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires. Estamos un poquito entonces, estamos hablando del aspecto normativo, cómo nace el sistema judicial en la Argentina, basada en la Constitución Nacional, donde hay poderes que se delegan y hay funciones que no se delegan. Los que corresponden a la nación, esos artículos que yo les indiqué recién, preámbulo 5, 75, 116, 117, 121, 123 y 126 como fundamentales para entender el tema. Y en particular, el 116 y el 117, que habla de la competencia federal, es decir, en qué asuntos va a intervenir
este Poder Judicial Federal en forma originaria o en forma de apelación. Fundamental, siempre es motivo de pregunta y de examen, 116 y 117 de la Constitución Nacional. Entonces tenemos un poder delegado a la nación, determinados hechos puntualizados en el 116 y 117. Siempre que ocurran esas circunstancias, ¿quién los va a juzgar? El Poder Judicial Federal. Paralelamente, cada provincia se reserva para sí el dictado de un poder judicial. ¿El origen normativo cuál es? A partir del 160 de la Constitución Provincial. Y en particular, la Ley 5827 de la provincia de Buenos Aires. Acá ya tenemos un primer acercamiento normativo. Recuerden, ¿qué estamos tratando de aprender? ¿Cómo es nuestro sistema judicial? Y recordando un poco lo de la primera charla, dijimos que cuando ocurre un CIDI, un conflicto intersubjetivos de intereses, hay tres grandes formas de solucionarlo: la autocomposición, la autotutela y la heterocomposición. Y esta última era cuando interviene un tercero imparcial, el que conocemos como juez, porque habíamos dicho que habíamos erradicado la violencia como forma de solucionar un conflicto. ¿Estamos? Entonces, ¿qué estamos en este momento pensando? ¿Quién es ese tercero imparcial, juez, que ocurrido un conflicto lo va a solucionar? Nos va a dar una respuesta, lo va a dirimir, va a decir quién tiene razón y quién no tiene razón. ¿Y qué es lo que hace la Ley 5827? Empieza a decir en dónde, cuándo, cómo y por qué van a existir esos órganos judiciales. A tales fines, divide la provincia de Buenos Aires en 21 departamentos. La provincia de Buenos Aires, a los efectos políticos, geográficos, está dividida en 135 municipios. A los efectos judiciales, está dividida en 21 partes que conocemos con el nombre de departamento judicial. Y a nosotros nos toca fundamentalmente hablar del departamento judicial de Mar del Plata. Departamento judicial que abarca 4 partidos. No solamente Mar del Plata, 4 partidos. Es decir, las autoridades que están acá son las que dirimen conflicto en estos 4 partidos. General Alvarado, Balcarce, Mar Chiquita y General Pueyrredón. Todo conflicto en el orden provincial u ordinario que ocurra va a ser dirimido, sentenciado, juzgado por los órganos judiciales que se van a encontrar en el Departamento Judicial de Mar del Plata, cuya sede será en la ciudad de Mar del Plata. Antes de avanzar en este tema, pensemos que el Poder Judicial está dividido en 2 grandes brazos, por llamarlo de alguna forma, en 2 grandes pilares, en 2 grandes órganos. Uno que sería el Poder Judicial propiamente dicho, cuya tarea única y fundamental es resolver conflictos de intereses, y una segunda columna, un segundo pilar, que sería conformado por el ICO. El Ministerio Público es el conjunto de funcionarios
cuya actividad fundamental... Disculpe, judicial y el otro no se escuchó. Uno es el Poder Judicial y el segundo es el Ministerio Público. Perfecto, gracias, doctor. Por favor, este sería el conjunto de funcionarios cuya actividad fundamental consiste en defender o asesorar a las personas. Entonces, PJ, Poder Judicial, cuya función es resolver conflictos. Ministerio Público, función fundamental, nosotros le decimos requirente. Hagamos un paréntesis. El Ministerio Público está dividido en 3 áreas. Una que defiende, una que acusa y una que asesora. El Ministerio Público es el conjunto de funcionarios cuya tarea fundamental consiste en la defensa de los intereses públicos y sociales. Está dividido en 3 grandes áreas, 3 grandes ramas. Una que defiende, que ya la vamos a conocer como la Defensoría Oficial. Cuando a alguien se lo acusa de algo, si no tiene para pagar un abogado particular, el Estado le provee un abogado en forma gratuita, porque la defensa es algo obligatorio. Un área, Defensoría Oficial. La segunda área, que es la Fiscalía, es la que se encarga de investigar el hecho y acusar de ser el caso. Y una tercera área, que es la asesoría, la que se encarga de asesorar y defender a las personas menores de edad, a los incapaces o bien a los ausentes. ¿Estamos? Entonces, reiteremos, el Poder Judicial propiamente dicho estaría compuesto por 2 grandes pilares. Uno, el Poder Judicial, cuya tarea es resolver conflictos y está integrado, ya vamos a ver, por distintos jueces. Y una segunda área, el Ministerio Público, a su vez dividido en 3 funciones: la que defiende, acusa y la que asesora. ¿Estamos más o menos? A partir de esto, y recordando lo que vimos la charla pasada, y siempre teniendo material que yo les dije en la mano, en su poder, como lectura, fundamentalmente la Ley 5827, empezamos a desarrollar qué dice la ley y ubicarlo dentro de lo que estamos hablando. La ley comienza indicando cuáles van a ser los miembros del Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que yo les mandé un cuadro. Hay un cuadro donde está perfectamente cuáles van a ser los órganos que van a resolver conflicto en la provincia de Buenos Aires. Y esta descripción está hecha con el que está más arriba de todos, que es la Suprema Corte de Justicia, y de ahí para abajo. Tenemos que recordar parte de la bolilla 2, donde ya sabemos qué es jurisdicción y qué es competencia. Jurisdicción, al solo efecto de recordar el tema que estamos viendo, y no como una definición científica correcta para la materia, jurisdicción es la posibilidad de decir el derecho. Y competencia, ¿en dónde puedo decir el derecho? Todos los jueces, todos los integrantes del Poder Judicial tienen jurisdicción.
tienen la posibilidad de resolver un conflicto en base a su conocimiento de las leyes, del derecho. Pero un juez civil y comercial tendrá competencia en la materia civil y comercial. Un juez penal tendrá competencia en materia penal. Un juez laboral tendrá competencia en los temas bajos. Ya empezamos a aplicar lo que vimos en la bolilla 2, jurisdicción y competencia. Seguimos. La ley, en su artículo primero, enumera todos los integrantes del Poder Judicial. Por favor, apaguen los micrófonos. En el artículo segundo, habla de los integrantes del Ministerio Público que hay en la provincia de Buenos Aires. Recuerden que hay dos. Dentro del material que yo les he subido están los cuadros, no para que ustedes sepan los nombres de los funcionarios, sino para que puedan graficar lo que estamos ahora viendo. A partir del 2 bis, la ley habla de los consejeros de familia. Competencia en razón de la materia, bolilla 2. Sabemos que los CIDI, conflictos intersubjetivos de intereses, no todos son iguales y no todos refieren a la misma problemática. En razón de eso, hay órganos judiciales especializados en las distintas materias que pueden formar conflictos de intereses. Esto lo llamamos competencia en razón de la materia. Volvemos al 2 bis. Si bien en materia o conflictos de familia tenemos juzgados de familia, la ley exige que conjuntamente con este órgano también coexista, participe un asesor de familia. Muchas de las preguntas que ustedes se pueden hacer es ¿por qué? Porque lo dice la ley. Entonces, pegado al mismo tiempo, junto a los órganos que resuelven conflictivas de familia, están los consejeros familiares. Por eso el cuadro que ustedes ya tienen que tener, van a ver que cuando yo hablo muy en particular del Departamento Judicial de Mar del Plata, cito la cantidad de jueces que hay en cada uno y en este caso en particular le agrego consejeros de familia. ¿A qué viene tanta aclaración? Porque una pregunta puede ser para que diga el alumno cuántos juzgados de familia hay en el Departamento Judicial de Mar del Plata y cómo están integrados. Que es una pregunta que se responde con no más de 8 palabras. Pero para esto hay que saber qué cantidad hay de juzgados de familia, ver el cuadro y agregarle. A cada juez se le agrega el consejero. Si no está esa respuesta es incorrecta. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. A partir del artículo 3º, siempre estamos viendo la ley 5827, que como yo les decía la vez pasada, a todo el material que yo les indiqué se accede casi en forma gratuita. Las constituciones, y en este caso en particular, ustedes se paran en cualquier página de legislación, provincia de Buenos Aires, ley 5827, la bajo, copio y pego. No hay mucho misterio. Por supuesto que tienen que tener la precaución, como esta es una ley que tiene 60, casi 70 años o más, se va actualizando
se va ayornando, se va modificando, se va ampliando 1 o 2 veces al año, porque ante una necesidad de que exista un nuevo órgano, primero lo va a decir la ley y después se va a poner en práctica. Si ustedes leen la ley del año 1980, seguramente va a estar desactualizada a la última, que se corresponde al 2019. ¿Estamos? Entonces, la ley que bajan, que sea lo más actualizada posible. Artículo 3. Perdón, profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? A ver, si es del tema, sí. Sí, es del tema, porque recién justo cuando dijo la respuesta se cortó y me quedé con la duda. Entonces decía que acá, juez de familia, se le agrega un consejero de familia, ¿eso había dicho? Exacto, exacto. Bien, gracias. Lo tenés en el cuadro. En los cuadros que están acompañados, ahí lo tenés claramente. ¿Vale? Sí, muchas Sigamos, gracias. por favor. Entonces, artículo 3. Auxiliares de justicia. ¿Qué son? Como habíamos hablado la vez pasada y dando ese ejemplo tan común de un siniestro, es decir, de choques de 2 automotores, y como producto de ello no solo sufría daño el vehículo, sino también algún daño los integrantes o ocupantes de esos vehículos, a los efectos de determinar el importe del daño que sufrió el vehículo, o de determinar el tipo de lesión, la gravedad, la duración, la secuela, el costo, el juez no tiene idea, porque el juez es un entendido en derecho, pero no conoce de las otras ciencias. No sabe de medicina, no sabe de ingeniería, no sabe de caligrafía, no sabe de arquitectura. A los efectos de cubrir ese bache, uno recurre a peritos, es decir, especialistas en los distintos temas a los cuales el órgano jurisdiccional va para que ellos den su dictamen, su opinión, para que brinden su pericia. Los peritos dan un informe pericial, dan una pericia, ¿de qué? Y de lo que el juez o las partes han pedido. Si en este choque yo quiero saber qué tan dañado está mi vehículo y cuánto cuesta la reparación y cuánto tiempo va a demorar esa reparación, será un perito ingeniero mecánico el que me va a definir estas incógnitas. Y si es un problema de una persona física, será el perito médico, el cardiólogo, el traumatólogo, depende de la especialidad que estemos hablando. Y si es de una firma que me dice, no, esta firma no es mía, será un perito calígrafo, etcétera, etcétera, etcétera. Volvemos. El artículo 3 está poniendo como auxiliares de justicia aquellas personas idóneas o capacitadas para que puedan ayudar al juez a resolver una circunstancia de hecho, el cual después él la va a encasillar en el derecho. El artículo 4 establece claramente que la competencia de los tribunales de la provincia de Buenos Aires abarca todo el territorio. El artículo 5, esta provincia de Buenos Aires va a estar dividida en 21 departamentos judiciales. Ya hablamos de esto y también ya dijimos cómo está compuesto el Departamento Judicial de Mar del Plata. De ahí pasamos a los efectos de pormenorizar en el Departamento Judicial de Mar del Plata. De los 21 departamentos vamos a pormenorizar, profundizar en el que estamos viviendo, Departamento Judicial de Mar del Plata. De los otros 20, solo necesito que sepan 5 nombres.
de los departamentos. ¿Está claro? Departamento, en el cual vamos a puntualizar Mar del Plata. Quedan 20. De los otros 20, yo necesito que ustedes sepan 5 nombres de departamentos judiciales. Azul, Necochea, Balcarce, San Martín, La Plata. ¿Estamos? No como están integrados. De los que están integrados, hablamos de Mar del Plata. A partir del artículo 14, yo les voy ahora citando los artículos más importantes como una forma de guía para ustedes y a los efectos de simplificar el estudio. ¿Estamos? El artículo 14 ya habla de los tribunales del trabajo. Volvemos. Competencia en razón de la materia. Para aquellos conflictos entre empleado y empleador, entre empleados y entidades laborales, existe un órgano que en razón de la competencia, en razón de la materia, es el que se dedica a esto. Esto lo conocemos como tribunales del trabajo. Hagamos otra acotación. Cuando decimos juez o juzgado, dentro del PJ, estamos hablando de que quien resuelve la cuestión es una persona. Por eso los juzgados son órganos unipersonales. Por supuesto que un juzgado no está compuesto por una persona, están compuestos por 30, 40 personas. Dije, en los juzgados unipersonales, el que resuelve la cuestión es una persona, que la conocemos con el nombre de juez. Cuando hablamos de tribunales, estamos hablando de órganos colegiados, integrados por 3 miembros. ¿Estamos? Cuando hablamos de cámara de apelaciones, son órganos colegiados que pueden estar compuestos por 5, por 7, por 9 miembros. Ya vamos a puntualizar. Cuando hablamos de la Suprema Corte de Justicia, órgano máximo de la provincia, órgano colegiado por 7 miembros. Cuando hablamos de la Corte de Justicia de la Nación, órgano colegiado integrado por 5 miembros. Vamos, para ir ya identificando las palabras con las ideas. Juzgado es un órgano unipersonal de primera instancia. Ocurrido el conflicto, no llega una solución, habíamos dicho que en la mayoría de los conflictos se sortea un mediador, por lo menos en materia civil y comercial. Esto no se da en otras materias. Si no se arriba a una media que ponga fin a este conflicto, quien va a dirimir la cuestión es un órgano de primera instancia, juzgado, civil y comercial. Habíamos dicho también que después de un tiempo este juzgado dictaba una sentencia, resolvía el conflicto, y si alguna de las partes, esta resolución, esta definición, esta sentencia no le agradaba, podía ir a un órgano distinto y superior que conocíamos con el nombre de Excelentísima Cámara de Apelaciones, órgano colegiado. Después podía ir a la Suprema y después podía ir a la Corte. Entonces, volvamos al 14. El 14 está estableciendo que en el departamento también hay tribunales del trabajo. Sigamos. El artículo 24
Profesor, una consulta. En el Dime. artículo 14, Sí. ¿cuántos juzgados de primera instancia en lo civil y comercial tenemos? Porque en la ley aparece 14, pero yo me acuerdo que usted en su momento creo que había hecho 16, pero que funcionaban 15. A ver, correcto lo Sí, tuyo. sí. Por eso esto hay que leer las leyes actualizadas. En la 5827 que tenés agregada, habla perfectamente de 16. ¿Eh? Ya están los 16 en funcionamiento. Entonces, en el Departamento Judicial de Mar del Plata tenemos 16 juzgados civiles y comerciales. El 14 refiere a los tribunales del trabajo. ¿Por qué? Porque no están enumerados en el artículo anterior. Entonces, este es un artículo que habla que en todo departamento judicial tiene que haber tribunales del trabajo. Y en el cuadrito que yo les di, que lo tienen por ahí, si no ahora lo pasamos a ver de nuevo, están perfectamente determinados cuántos tribunales del trabajo hay en el Departamento Judicial de Mar del Plata, que es de lo que estamos hablando, y que es órgano colegiado. Esto lo tenemos también citado en el 14 y en el 24 de la ley. ¿Estamos? Yo tengo otra consulta. Dime si tiene que ver con el punto que estamos hablando. Sí, es para que no se pase, porque usted nombró que tenemos que saber 5 departamentos judiciales y en uno de esos nombró Balcarce. El nombre de 5 departamentos judiciales. Sí, perdón. Bueno, y nombró Balcarce, pero... No, me equivoqué. No, me equivoqué, perdón. Ok, Perdón. porque pertenece al Departamento Judicial de Mar del Plata. Perfectamente tu acotación. Perdón por el error. No. ¿Y Balcarce. cuál sería el quinto? Ah, buscalo vos. Ahí tenés una serie de nombres. Acordate que hay 20. Bueno, Sigamos. 20 más Mar del Plata, ¿no? 21 hay. Exacto, por eso digo, para llenar los 5, Está. que los tenemos que saber, hay 20. El otro ya lo sabemos. Los artículos 25 y 26 de la ley un poco repiten lo que venimos diciéndonos hasta ahora. ¿Cuál va a ser la competencia territorial de las autoridades judiciales existentes en el Departamento Judicial de Mar del Plata? Bolilla 2, ya vimos qué es competencia, cómo se divide la competencia en razón del turno, en razón de la materia, en razón del grado, en razón del territorio. Puntualmente nos está mencionando el artículo 25 y 26 de la ley. A partir del 27, la ley nos empieza a indicar cada uno de los órganos que va a componer este Poder Judicial, cuáles van a ser sus funciones, sus atribuciones, sus poderes, sus derechos, sus deberes. Y empieza con el órgano máximo dentro de la provincia de Buenos Aires. Recuerden que tienen un cuadro que habla del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, cuadro que intenta reflejar nada más ni nada menos lo que dice el artículo 1 de la ley. Copié y pegué. Se los puse de una forma para que lo tengan mucho más claro. Pero también recuerden que es una pregunta probable: ¿cuáles son los órganos del Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires? ¿Cuáles son los órganos del Poder Judicial en el Departamento Judicial de Mar del Plata? ¿Cuáles son los órganos del Ministerio Público en la provincia de Buenos Aires? ¿Cuáles son los órganos del Ministerio Público en el Departamento Judicial de Mar del Plata? Esto tiene que ver con el principio de que el que avisa no traiciona. Uno era que el del engordar el chanchito, este es otro. Yo les voy diciendo, ¿qué les voy a preguntar?
Solo ustedes tienen que tener la capacidad de darse cuenta. Y esas van a ser las preguntas. Por lo que después la corrección es facilísima. Porque yo dije esto, miro, está, no está, falló algo, está mal. ¿Estamos? Bueno. Entonces, el 27 ¿de qué habla? ¿Cómo va a estar compuesto la Suprema Corte? Dijimos, órgano máximo, colegiado, integrado por 7 miembros, único, cuya sede es en la ciudad de La Plata. ¿Estamos? Y todo esto es lo que le empieza a decir la ley. Ya estamos en el 30, el 31 y el 32, 33. Fundamentalmente habla qué pasa si un juez está ausente, qué pasa si lo recusan a un juez. Recusación se ve en la bolilla 4. Y saltamos al 32. El 32 trata de las atribuciones. Dicho de otra forma más casera, ¿qué hace este tribunal? ¿Para qué sirve? ¿En qué cosas trabaja? Atribuciones. Y entra a enumerarlas, aproximadamente tenemos alrededor de 50 atribuciones. Volvemos. La cátedra necesita, para tener la respuesta como aprobada, como mínimo 5 atribuciones, sin engaños y sin mentiras. 5 atribuciones sobre 50. Elijan las que más le gusten, háganse reglas mnemotécnicas. ¿Por qué? Porque hay muchas que empiezan con la misma palabra. Las 2 primeras palabras son iguales, cambia la tercera. Y si a mí me sirve es una atribución. Basso me dijo que eran 5, son 5. ¿Estamos? Pero ahí tiene, hay que leer este artículo, uno selecciona las que más le conviene, las que más le gustan, las que más fáciles puede aprender. ¿Estamos? Pero también puede ser motivo de pregunta, para que indique el alumno, conforme la 5827, cuáles son las atribuciones del órgano máximo de justicia de la provincia de Buenos Aires. Y el órgano máximo de justicia es la Suprema Corte, porque normalmente en el examen, antes cuando era presencial, ahora no es tanto, doctor, ¿qué me quiere decir con órgano máximo de la provincia de Buenos Aires? Y vos lo querés matar, decís, flaco, pero vos no me escuchaste, pero vos no leíste nada. Ahora, como todo esto es virtual, nadie me va a poder preguntar eso. Pero acuérdense que hay palabritas que cambiándole, no le estoy cambiando nada, sino digo, vamos a pensar. Todo esto porque el que avisa no traiciona. Sigamos. A partir del 33, la ley nos comienza a hablar de las excelentísimas cámaras de apelaciones. Dijimos, primera instancia, juez o juzgado, segunda instancia, cámaras de apelaciones. Y habíamos dicho que es órgano de alzada por arriba de juzgado de primera instancia. Colegiado es más de uno. ¿Estamos? A esto le agregamos. Depende de qué cámara estemos hablando, cambia la composición. En el Departamento Judicial de Mar del Plata, y esto se lo sintetiza en el cuadro que hay 3 tipos de cámaras de apelaciones. Una que corresponde a lo civil y comercial, la tenemos ubicada en Corrientes y Falucho, la esquina de los Gobelinos. Esta es una cámara civil y comercial. Es decir, ¿en qué materia atiende la cámara civil y comercial? En materia civil y comercial. Porque no va a atender en materia penal, porque habíamos dicho que es incompetente.
no puede decir el derecho en donde ella no es. Profe. La Cámara Civil y Comercial está compuesta por 7 miembros, dividida en 3 salas de 2 personas cada una y un presidente en común. Normalmente en los órganos colegiados se busca que el número de sus integrantes sea impar, a los efectos de facilitar la mayoría de opiniones, requisito indispensable para que la sentencia fuere válida. En todo cuerpo colegiado, para que la decisión fuere válida, tenga fuerza de ley individual, tiene que haber mayoría de opiniones. Entonces, en tal sentido, casi todos los órganos colegiados, el número es impar. La excelentísima Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata, de otro departamento, está compuesto de otra forma. Yo les dije que hacíamos hincapié en Mar del Plata, nada más. Está compuesta la Cámara por 7 miembros. Cada Cámara está dividida en salas. Tengo una mano con 5 dedos. La mano es la Cámara. Los dedos son las salas. Es decir, las salas son divisiones jurídicas en que opera la Cámara. Dividida en 3 salas de 2 miembros cada uno, más un presidente en común. Entonces, cada sala está compuesta por 3, 2 integrantes propios, más el presidente de la Cámara, que es el tercer voto en cada una de las salas. ¿Se entiende? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Dime. Con relación al tema. Sí. Que, por ejemplo, cuando habla de órganos, ¿no? Por ejemplo, los órganos jurisdiccionales de la provincia de Buenos Aires, y nosotros los tenemos que definir o decir cuáles son. Después, cuando digamos, por ejemplo, Suprema Corte de Justicia tiene 7 miembros, ahora Cámara de Apelaciones, y se exige, por ejemplo, que digamos, Cámara de Apelaciones, Civil y Comercial, tantos miembros, cuántas salas, todo eso. O sea, esa es una descripción que vendría a ser totalmente estricta. Sí, a ver, te diría que sí por eso. Dijimos que únicamente vamos a conocer pormenorizadamente lo que se corresponde al Departamento Judicial de Mar del Plata. Entonces, en ese aspecto, y dentro del Poder Judicial, no con tanta obligación en el Ministerio Público, vamos a intentar conocer los órganos. Sí. Claro. Por eso perdemos tanto tiempo en tratar de hacerles ver cuál es la composición. Sí, es en relación a lo que dijo usted de que una posible pregunta podía ser... Por supuesto. Suponete, ¿cuántas cámaras hay en el Departamento Judicial de Mar del Plata y cómo están compuestas? Hay 3 cámaras, la civil y comercial, penal y garantías y contencioso administrativo. La civil y comercial, 7 dividida en 3 de 2 miembros más 1 común. La penal y garantías, 3 en 9 dividida en 3 de 3. Esa es más fácil. Y la contencioso administrativo en 1 de 3. ¿Está? Ahora, con la contencioso administrativa, lo que tenemos que marcar, que más que una cámara departamental, es una cámara regional. Decimos cámara departamental cuando su autoridad corresponde al departamento en el cual está asentada. Y decimos
cámara regional cuando su autoridad se extiende a más de un departamento del cual está asentada. ¿Queda claro? Entonces, la contencioso administrativo abarca otros 3 departamentos. Entonces, si bien es cámara departamental, también es cámara regional. Los conflictos de Bahía Blanca o los conflictos de Necochea pueden venir acá. ¿Está más o menos? Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? Te veo. ¿Puede ser que no te vea? Hola, hola. Sí, estoy intentando prender la cámara. Lo que pasa es que tengo señal baja. Sí. Dale nomás. Igual eso no va a ser impedimento para que me hagas la pregunta. Ahí estamos. Profe, le quería preguntar, la presidencia de la excelentísima Cámara en lo penal y de garantías, ¿es anual y es rotativa? Sí. Pero el voto del presidente, ¿incide en todas las salas o solamente en una? Exacto. A ver, no entendí bien la pregunta porque se cortó. ¿Te congelaste? No, ahí apagué el video porque si pongo el video me quedo sin señal. Dale. Perfecto, decime la pregunta. No, le decía que la presidencia de la excelentísima Cámara de lo penal y de garantías es anual. El presidente integra una de las salas. ¿Tiene participación en las otras 2? A ver, exacto. El procedimiento para elegir presidente de todos los órganos colegiados, primero, siempre duran 1 año. Segundo, se eligen entre sus miembros. Y tercero, lo hacen en forma democrática, mediante el voto. ¿Está? Entonces, 1 año le toca a A, otro año le puede tocar a B. Se vuelve a elegir, pero siempre es entre sus integrantes. En el caso de la Cámara. Y lo mismo ocurre en el caso de la sala. Todo cuerpo colegiado tiene alguien que lo represente. Tiene alguien que le ponemos el nombre de presidente. Entonces tenemos un presidente de la Corte Suprema, un presidente de la Suprema Corte, un presidente de las cámaras de apelaciones, un presidente de las salas, un presidente del Tribunal del Trabajo. No tenemos presidente del juzgado porque es uno solo. Se elige él y siempre gana él, por mayoría. ¿Está? ¿Contesta la pregunta? Sí, profesor, gracias. Vale. Nos detenemos ahora en el 37. Y esto tiene que ver con la bolilla 1. Fallo plenario. A ver, dentro de la bolilla 1, uno de los temas que nos toca estudiar son fuentes. Es decir, ¿a dónde acude el órgano jurisdiccional al momento de resolver un conflicto? Y tenemos fuentes primarias y fuentes secundarias, o fuentes obligatorias o fuentes no obligatorias. Depende de la doctrina, el libro que ustedes tengan como cabecera para el estudio de este tema, van a cambiar las palabras, pero el sentido es siempre lo mismo. Son obligatorias o primarias aquellas a las que el órgano debe acudir obligatoriamente. Y son secundarias o no obligatorias a las que acude cuando se acaban, cuando se agotan, cuando no existen las obligatorias o primarias. Y dentro de las primarias tenemos claro que la primera de todas es la Constitución, la ley. ¿A dónde va a ir el juez para resolver un conflicto? Si eres un entendido, un perito, ¿de qué? Del derecho. Y a él lo buscamos para que resuelva el conflicto con el derecho. Porque dijimos que cualquier otro elemento que escapara al conocimiento de la ley, teníamos los peritos. Si él lo sabe
Entonces, la primera fuente primaria obligatoria, la ley, con todas sus variables, la Constitución, la ley, el código, los reglamentos, las acordadas, en el orden. La segunda, los usos y costumbres. Es decir, si no encuentra la solución en la ley, en el mercado concentrador de pescado, normalmente uno de un cajón lo levanta y se lo vende y el otro le hace la mano, lo compro. O en la bolsa de valores, si alguna vez ustedes vieron por la televisión, donde uno pega un grito y 4 pegan otro grito. Bueno, estamos hablando del contrato de compraventa. Si tengo que resolver un conflicto de ese tema, tengo que ir a los usos y costumbres, que cuando un cristiano levanta la mano y el otro, hay un contrato de compraventa. Tampoco encuentro la solución ahí. Y nosotros acá empezamos a hablar de la jurisprudencia obligatoria. Y decimos jurisprudencia obligatoria a aquello que resolvió el máximo tribunal o el que está más arriba que yo. Porque del juez está la Cámara, de la Cámara está la Suprema y de la Suprema está la Corte. A lo que ellos dicen en cuestiones similares, llamamos fallo plenario, jurisprudencia obligatoria. El caso particular del 37 nos describe, nos enseña que es un fallo plenario. Y nos dice, cuando un mismo tema haya sido resuelto por órganos similares de lean y estudien el 30. Se cortó, profesor. Se cortó. Se cortó, yo no escucho más nada. Ahí dijiste lean y listo. Tildó, doctor. Se retildó, ya debe saber igual. No, ya se debe haber desconectado. Recién como que entendí que él tomó como que las obligatorias son sinónimo de primaria y las secundarias son como... Las secundarias son no obligatorias. No, no igual necesariamente. Camila Bustamante cuando dio esa clase hizo la diferencia entre primarias y obligatorias, secundarias. Las primarias no necesariamente son obligatorias y las secundarias no necesariamente son... No es correlativo. Y Sí, Camila lo diferenció. Fuentes no la dio Bustamante, Fuentes lo dio Santiago en la comisión 1. Ah, Claro, sí, eso. Bueno, sí, no sé pero cuál jurisprudencia es secundaria. Chicos, ¿me pueden responder? ¿Qué pasa, ¿Cuántos Mónica? juzgados de familia hay? ¿Cómo? ¿Cuántos juzgados de familia hay? ¿6? 6. 6. Sí, ¿Y en 6. Necochea cuántos? ¿Se dividen algo? Ahí. ¿Cómo? ¿En cuántos tribunales se divide? ¿Qué cosa? No, el juzgado de familia es unipersonal, no es colegiado, no es tribunal. Antes eran tribunales. No, son juzgados entonces. Gracias, chicos. No, por favor. Se fue el profesor, me parece. Sí, pero ahí pusieron que volvió. Yo no lo veo igual, ¿Lo ves? No. Claro, Diego tiene razón. La jurisprudencia plenaria no es fuente primaria, es fuente secundaria, pero es obligatoria. Es decir, no se correlaciona primario con obligatorio y lo secundario con... No. Creo que en respuesta a... tiene el micrófono apagado. El iPhone de Rosendo. Hola. Ahí está. Ahí está, profe. Bien. Isidro, te corrijo algo porque justo te escuché. Sí. La jurisprudencia obligatoria depende la doctrina, depende el autor que leas,
es fuente primaria u obligatoria en tercer grado. La ley, la costumbre, la jurisprudencia obligatoria. Sí, 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 ¿Vamos? sí. Sí, estamos. Yo lo que había entendido recién que habías dicho, como que se correlacionaba las primarias con las obligatorias y las secundarias, como que no, porque la jurisprudencia es una fuente secundaria, pero los fallos plenarios son obligatorios. A ver, la jurisprudencia sola es lo que dice, vamos a suponer, cualquier juez de primera instancia. Sí. La jurisprudencia obligatoria es la que dice la Cámara, que es obligatoria para todos los jueces de primera instancia, Tal cual. porque es el superior. Tal cual. Lo que dice la Suprema es obligatorio para todos los tribunales de la provincia de Buenos Aires, porque son inferiores. Lo que dice la Corte es obligatorio para todo el país. Una cosa es la jurisprudencia obligatoria y otra cosa es la jurisprudencia solamente. Tal ¿Vale? cual. Sí. Acá un poco está... Vale, entonces lo que estábamos tratando de leer es el 37, que nos habla de fallo plenario. Yo les decía que hay que tratar de leer bien este artículo, donde habla que en casos similares hay fallos divergentes. Dicho esto en otras palabras, supongamos en la excelentísima Cámara Departamental, sabemos que hay 3 salas. Y sabemos que la sala A, y acá le doy ejemplo de hace algunos años, pero que sirve a los efectos de tener presente de lo que estamos hablando, en el caso de los intereses, se aplica un interés que convinieron las partes. Las partes, viste, cuando a veces vas a sacar una tarjeta de crédito, vas a sacar un préstamo y la letra chiquita, qué sé yo firmé. Y decía el 10% mensual. Entonces, una sala que decía, pero si eso lo firmó voluntariamente, ¿por qué me voy a oponer yo? Si fue la voluntad de las partes, ese interés. Otra sala decía, no, es una locura. El 10% mensual realmente es usurero. Yo como juez tengo la obligación de bajar esos intereses, morigerarlos, establecerlo a parámetros más reales. Y decía un 5%. Y otra sala, siempre en el mismo caso, establecía otro criterio. Entonces teníamos que para casos similares, fallos divergentes. Yo como justiciable, ya sea como actor que reclamo o como demandado, ¿cuál tiene razón? ¿Qué interés pago? ¿El 10, el 5, el 3? ¿Qué reclamo? Ante esa disparidad de criterios, existe por el artículo 37 la obligación de que esos órganos judiciales hagan como cuando se elige a un papa. Ustedes saben que cuando muere un papa o renuncia, se reúnen todos los obispos y hasta que no eligen un papa, que uno se da cuenta por el humo blanco que sale de la chimenea, no se salen de la reunión. Bueno, el fallo plenario es lo mismo. Se reúnen todos los jueces y hasta que no tienen un consenso no sacan sentencia. Por supuesto que sabemos que en cuerpos colegiados tiene que haber mayoría de opiniones, no uniformidad, no todas, mayoría. Y en el caso del Departamento Judicial de Mar del Plata, han establecido que el tope es el 25% anual de intereses, firmes lo que firmes.
por supuesto, es una jurisprudencia que puede ser cambiada porque la realidad de estos últimos 2 años no ha demostrado otra cosa. Pero hasta hoy, dices el 25 o el 30 en el caso de expensas. Entonces, cuando vos dejás de deber la expensa, no te pueden cobrar el 6% mensual. Es ilegal. Volviendo. Estamos hablando de jurisprudencia obligatoria. Dice tal cosa. Entonces, todos los 16 juzgados civiles y comerciales de Mar del Plata no pueden desconocer eso. ¿Por qué? Porque yo voy a apelar, voy a ir a la Cámara y la Cámara va a reiterar. El juez puede decir en la sentencia, exponer que él piensa otra cosa, pero que por razones de economía procesal, por razones de practicidad, por razones de lógica y para evitar un dispendio, él va a fijar el 2,5 o el 3 mensual, que se corresponde al 25, el 30 del que estamos hablando. ¿Estamos más o menos? Esto es lo que habla del 37 artículo. Profe. Señor. Respecto a esto, al fallo plenario, le quería hacer una consulta porque entiendo que el fallo plenario se incita de oficio. Es una cuestión, una obligación de la Cámara, ¿no? Franco, ¿es tu nombre? Sí, Franco. Maximiliano. Maxi. Maxi no. Hagamos lo siguiente. Cuando leas el 37, y viene excelente tu pregunta, vas a ver por quiénes puede ser convocado. Que si bien vos tenés razón, puede ser de oficio, pero también puede ser a pedido de parte, y el 37 te va a decir quiénes son esas partes. De todas formas, hacia ahí estaba orientada mi pregunta. Gracias, dale, profe. ¿Ya está? Vale, gracias a vos por la pregunta. Así me das letra. Porque esto de los monólogos de 1 hora y cuarto, te sentís más solo que Adán en el infierno. Bueno, 38. Yo les marco los artículos fundamentales. Es decir, les marco los artículos de los cuales voy a preguntar. No estoy diciendo que no lean los otros, porque después me mandan al frente. No, pero usted dijo que leamos el 37, el 38 no. No, vamos. Yo les marco los fundamentales. Hay que leer la ley toda, y si es posible, sábado y domingo, total, ya que ahora no salen, a 58-27. El 38, que habla de que las cámaras son órganos de alzada de los juzgados civiles de primera instancia, cosa que ya dijimos. Saltamos el 50. El 50 nos habla de qué. Entramos a hablar jurisdicción y competencia, sabiendo, cuando vimos bolilla 2, que la jurisdicción tiene varias acepciones. Bibliografía, la cual ustedes quieran, dicen lo mismo. Entonces tenemos que tratar de saber que no estamos hablando de las acepciones, sino del contenido concreto. Y nos dice en qué asuntos van a intervenir los juzgados civiles y comerciales. Y si bien nosotros ya podríamos decir que sabemos la respuesta, la realidad es que si no leemos el 50 no la sabemos. Porque dice asuntos civiles y asuntos comerciales, más rurales. Bien, Cintia, ahí te leí los labios. ¿Estamos? Voluntarios y contradictorios, excepto los de juzgado de paz. Pregunta de cajón, yo les diría. ¿En qué familia? ¿Cómo? Me perdí. ¿Quién habló? Bueno. ¿Estamos? Pregunta de cajón. ¿En qué asunto? Disculpe. Sí, de a una. Preguntaba a los de familia. Excepto los de familia. Por eso, excepto de juzgado de paz y de familia. Exacto. ¿Estamos? Vale. Entonces,
es importante que lean el artículo y lo estudien. Es una pregunta cuasi de cajón. El 51 habla de quiénes son los órganos de alzada. Ya también más o menos lo hablamos. Sabemos de los juzgados, las cámaras. Es decir, todo lo que yo les digo es lo que está en la ley. Se los digo de distinta forma, se los escribo, se los pongo en gráficos, se los pongo en filminas, diría nuestro presidente, en PowerPoint, queda mucho más moderno, pero todo lo que hablamos es lo que está en la ley, y todo lo que va a ser materia de examen es lo que está en la ley. El artículo 53 habla de que los tribunales del trabajo son órganos colegiados compuestos por 3 miembros. Como todo órgano colegiado, entre sus miembros se elige al presidente, que dura 1 año, artículo 54. Y ya un poco para ir terminando hoy, juzgados de paz. Estamos ya en el 57 aproximadamente. No, 7 habla del juzgado notarial. Hay un solo juzgado en toda la provincia de Buenos Aires que refiere a los conflictos cuando interviene un escribano en cumplimiento de la fe estatal. Escribano o notario, no otario, notario. Otario es otra cosa. Bueno, 58, juzgados de... Antes de entrar en el artículo, les hago el cuentito. El Departamento Judicial de Mar del Plata está compuesto por 4 partidos y la ciudad cabecera de estos 4 partidos son General Pueyrredón, Mar del Plata, Balcarce, Balcarce, Mar Chiquita, Coronel Vidal, Alvarado, Miramar. Bueno, el asiento principal de las autoridades, es decir, donde está el 99% de todas las autoridades que integran el PJ o el MP, Poder Judicial o Ministerio Público, están en la ciudad de Mar del Plata. Evidentemente, el vecino, el ciudadano, el habitante de los otros partidos se les va a encarecer en tiempo, en dinero y en forma venir a la ciudad de Mar del Plata por cualquier litigio. Entonces, a los efectos de paliar la distancia, la ley genera que en cada una de las ciudades cabeceras de partido, que no sea el asiento de un departamento judicial, haya como delegaciones del Poder Judicial. Haya, mal dicho delegaciones, lo borramos, haya juzgados de paz. Entonces, en toda ciudad cabecera de partido, que no fuere el asiento principal de sus autoridades, la 5827 obliga que haya un juzgado de paz, excepto en las ciudades que tengan juzgado civil y comercial. Por ejemplo, Azul. ¿Estamos? Tandil. Entonces, volviendo a Mar del Plata. 4 partidos, 4 ciudades cabecera. En una está el asiento principal, Mar del Plata. En las demás ciudades cabecera, Balcarce, Coronel Vidal, Miramar, habrá juzgado de paz. ¿Cuántos juzgados de paz hay
en la ciudad de Mar del Plata? Ninguno. ¿Cuántos juzgados de paz hay en el departamento judicial de Mar del Plata? 3. Antes de responder tengo que leer y entender que lo leído lo comprendo. ¿Estamos? Porque en una de esas les voy a hacer preguntas tramposas. Uy, pero es tan fácil, me preguntó. No lo entendí. Mar del Plata no tiene ningún juzgado de paz. Después dijo que sí, ahí no lo entendí, doctor. Espere que ya me voy a poner. A ver, Para que ¿dónde vea. estás? Que no te veo. No me anda la cámara, ahí está. Bueno, está bien, Mónica. Entonces les decía. Acá está, ya está. Está bien, Mónica, ya está. Ya está. Listo, la apago porque Perfecto, no me funciona Mónica. bien. Lo que yo te decía es, o yo les decía a todos, porque a veces hay preguntas que tienen que pensar, y para pensar previamente había que haber estudiado, ¿no? Pero pensar en este aspecto. En el Departamento Judicial de Mar del Plata, que está compuesto por 4 partidos, hay 3 juzgados de paz. Balcarce, Alvarado, Miramar, una chiquita, Coronel Vidal. Porque la ley dice que tiene que estar en la ciudad cabecera. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. Entonces, hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces, yo te puedo preguntar, ¿cuántos juzgados de paz hay en la ciudad de Mar del Plata? ¿Mónica? ¿Qué fue? Bueno. Acá estoy, doctor, acá estoy. Entonces, ¿me entendiste ahora? ¿Cuántos juzgados de paz hay en la ciudad de Mar del Plata, Mónica? Ninguno. Perfecto. ¿Y cuántos juzgados de paz hay en el Departamento Judicial de Mar del Plata? 3. Perfecto. Esta era la diferencia. A veces hago la trampita y muchos pisan el palito. Algunos porque no me escuchan, otros porque no me dan bola, otros porque no vienen y otros porque se apresuran. Entonces, esto es importante. Antes de responder, tengo que pensar qué me está preguntando este cristiano y después respondo. Si no sé, no sé, le pongo lo que Dios quiere, pero hay preguntas que yo las puedo saber responder fácilmente. Una vez analizado dónde hay juzgado de paz y por qué, la ley empieza también a nombrar juzgado de paz en el Gran Buenos Aires y de paz en el resto de la provincia. En total vamos a tener 50 atribuciones, como mínimo. La cátedra, lo mínimo que exige para que la respuesta sea correcta, 5. Sin trampas y sin mentiras. De todas las que hay, selecciono las 5 que mejor puedo aprender, que mejor puedo saber. Y me las grabo y me las estudio. ¿Vamos? Bueno, y a partir ya de la charla del jueves primero, vuelvo a reiterarle, el jueves que viene tienen charla con el doctor Facundo Bustos, que es el vicepresidente del Colegio de Abogados de la Departamental Mar del Plata, que para los alumnos de Elementos va a hablar de abogado y va a hablar de universidad. Con ustedes nos volvemos a encontrar el 1 de octubre, nos queda un poco definir, estamos en el artículo 60, 61, tribunal por jurados, y unas par de temas más y terminamos esta bolilla. Importante, lean el material que les subí, vean los cuadros, y cualquier cosita, por supuesto que tienen mi mail, y dentro de las 24 horas yo contesto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo, Alfonso, acá Sí, pusieron
que donde hay juzgado civil y comercial no hay juzgado de paz. Exacto. Exactamente es así. Claro, un poco yo recién en la definición, cuando te la daba, te decía, ejemplo Tandil. San Cayetano, Lobería. ¿Eh? ¿En Lobería hay juzgado civil y comercial? No, por eso hay juzgado de paz. Hay juzgado de paz, pero Tal Tandil es la excepción al contrario. No hay el asiento de las autoridades, pero hay un juzgado civil y comercial. Hay dos, va. Entonces no hay juzgado de paz. Bien. ¿Está? Bien. Profe, ¿Vale? a mí me quedó una duda sobre la composición de la Cámara de Apelación y Garantías en lo penal de acá de Mar del Plata. Usted dijo Sí. que habían 3 salas compuestas por 3 personas cada uno. Sí, señor, tres jueces. Bueno, 3 jueces. Pero en el cuadro sinóptico que publicaron en el campus hay 2 por sala. ¿Puede ser? No. Revisalo bien, ¿no puede ser la civil y comercial? No, dice Cámara de Apelación y Garantías en lo penal, capaz está mal. Déjame que lo reviso. Déjame que lo reviso y si hay un error, mañana mismo está modificado. En Y el gracias por, Prezi. gracias por la acotación. Está bien, de nada. Gracias a usted. ¿Está? Profesor, una consulta. Dime. ¿Hay 3 tribunales de menores o 2 juzgados de menores? Ahora hay juzgados de menores de responsabilidad. Cambiaron el nombre. Ya, antes eran tribunales de menores. Y ahora lo que hay, juzgados de responsabilidad del joven. Greta tiene sueños ya. Doctor, Sí. entonces la próxima clase tendrían los que son del programa viejo, digamos, del plan viejo, la parte de universidad y abogado, y la próxima clase con usted seguiríamos viendo este tema. Perfecto, terminamos de ver. Es decir, el jueves que viene le toca clásicos y los jóvenes nos volvemos a encontrar el jueves 1 de octubre. Los que estamos anotando en teoría general del proceso vamos a tener un parcial distinto y no entra a universidad. Exacto. Joya. El programa de teoría no tiene ni abogado ni universidad. El programa viejo, que era elementos, tiene universidad y abogado. Vamos, gracias. ¿Vale? Bueno, Vale. a cuidarse, que tengan buenas noches todos. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Gracias, buenas noches. Chao.